Hay dos palabras en la Biblia que lo cambian todo. Convierten el desastre y la derrota en victoria. Cambian la desesperanza en bendición y llenura. Vamos a ver esas dos palabras hoy. Son pero Dios. Vamos a entrar a la palabra. Comenzar en Hechos capítulo 7, verso 8. Hechos 7, 8. Hizo el pacto de la circuncisión cuando Abraham tuvo a Isaac. Lo circuncidó a los 8 días, e Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. Por envidia, los patriarcas vendieron a José a Egipto, pero Dios estaba con él y lo libró de todos sus problemas. Le dio sabiduría y favor en presencia del faraón, rey de Egipto, que lo nombró gobernador del país y de toda su casa. José era odiado por sus hermanos. Lo envidiaban porque tenía el favor de Dios en su vida. Y lo echaron en un pozo. Lo vendieron a los comerciantes que pasaban y lo llevaron a tierra extranjera. Así que sin duda tenía miedo. Debió haber pensado, esto es una broma, me van a sacar del pozo pronto. Y cuando echaron la soga para sacarlo, él pensó, al fin. Pero en lugar de eso, lo vendieron a comerciantes. Sin duda estaba atado, le estaban gritando en un lenguaje que no entendía, tal vez lo golpearon. Solo era un jovencito, debió estar aterrado. Llegó a la tierra de Egipto de nuevo, comienzan a gritarle, se da cuenta que está en una subasta. Lo ponen en la fila y las personas gritan precios y alguien lo compra, debe estar aterrado. Termina comprado por un hombre llamado Potifar. A la esposa de Potifar le gusta José. Intenta hacer que duerma con ella. Conocen la historia. Él no lo hace. Ella miente. El hebreo intentó violarme. Potifar se enoja. Lo echa en prisión. Estuvo ahí varios años. Interpretó los sueños del mayordomo y el panadero. Pero cuando el mayordomo salió, se olvidó de José, aunque le prometió recordarlo. Fue traicionado por su propia familia. Lo lanzaron a circunstancias fuera de control. Solo tuvo dificultades, salvo por dos palabras hermosas que le cambiaron la vida. Aquí, en el verso 9. Vendieron a José a Egipto. Oye estas palabras, pero Dios estaba con él. Todo estaba contra él, salvo Dios. Su sueño jamás hubiera pasado, pero Dios lo libró de todos sus problemas y le dio el favor y sabiduría y lo tomó del fondo y lo puso en la cima. Y al final de la historia, en Génesis 50, cuando sus hermanos finalmente se dan cuenta de que José es el gobernador de toda la tierra de Egipto, pensaron que ya estaba muerto, que su sangre estaba en sus manos y su conciencia los torturaba todos los días. Toda la tierra sufría de hambruna y Dios usó a José para iniciar un programa donde tenían que llevar todo el trigo y los granos a estos almacenes gigantes en Egipto, porque es lo que después alimentaría a todo el mundo después de 7 años de hambruna. Sus hermanos fueron a Egipto a comprar granos. José se rebeló ante ellos y ahora ellos se aterraron. Creen que va a matarlos. José dice, y pueden leerlo en Génesis 50, no teman. Lo hicieron por maldad, pero Dios lo hizo para bien y que en este día salvará a muchas personas de morir. Amigo, lo que el diablo y sus secuaces hacen para el mal, Dios lo usa para hacer bien. Y si estás aquí hoy y descubres que tal vez te traicionaron, aquellos en quien confiabas te lanzaron a circunstancias fuera de tu control. Tal vez todo tu mundo está de cabeza y las cosas parecen perdidas, salvo por dos palabras. Cuando no tienes el factor de Dios en las circunstancias, las cosas están perdidas, pero cuando lo incluyes a Él, todas las cosas son posibles. Pero Dios estaba con él. He oído mucho a personas decir,
Pastor, no tiene idea de lo mucho que Dios ha hecho en mi vida en los últimos 6 meses, en el último año y medio. Personas que estaban quebrantadas, traicionadas por un cónyuge, en deudas, enfermos, temerosos, oprimidos. Y Dios ha trabajado poderosamente en sus vidas. Y los ves ahora, nunca imaginarías que hubieran estado en tan terribles circunstancias el año anterior. Y amigo, como José, si no permites que tus circunstancias te amarguen y sigues fiel a Dios, incluso si parece que por un tiempo Dios no está haciendo mucho, seguramente así le pareció a José. Seguro que cuando estaba en el pozo oró, no obtuvo respuesta. Sé que oró y que se lo llevaron a la tierra de Egipto. También oró cuando lo vendieron en la subasta. Seguro oró en la casa de Potifar, debió orar en la prisión, pero no hay un solo registro de que Dios le haya contestado esas oraciones. Hasta que finalmente tuvo un sueño y el mayordomo recordó que había olvidado a José y dijo, hay un chico en prisión que interpreta sueños. Seguimos, parecía decir, Dios, ¿dónde estás? Pero al ver atrás, si sus hermanos no lo hubieran vendido, después de que lo pusieron en el pozo a los comerciantes, nunca habría terminado en Egipto. Y si no hubiera terminado en Egipto, no lo habrían vendido a Potifar. Y si no lo hubieran vendido a Potifar, la esposa de Potifar no se habría apasionado por él ni mentido y no habría ido a prisión. Y si no hubiera ido a prisión, nunca habría conocido al mayordomo, la persona que podría darle acceso al faraón. Y terminó siendo el gobernador de todo Egipto en un soplo de Dios. De otra manera, él y toda su familia habrían muerto de hambre y la mayoría del mundo habría muerto de hambre. Y al ver atrás dirás, Dios, es impresionante, pero no es la ruta que yo habría elegido para llegar ahí. Para algunos podría parecer que Dios no trabaja en su vida. Sí lo hace. No te rindas, no renuncies. Él es fiel. Sean pacientes y podrán decir al final de su historia, se veía mal, pero Dios. Génesis 31, vayan conmigo por favor. Génesis capítulo 31. Veremos a Jacob, nieto de Abraham. Comenzamos en el verso 4. Génesis 31, 4. Jacob mandó llamar a Raquel y a Lea al campo de su rebaño, y les dijo, veo que su padre cambió, ya no me trata con el mismo favor como antes, pero el Dios de mi padre ha estado conmigo. Saben que yo he trabajado con todo para su padre, no obstante, él me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no le permitió dañarme. Pero Dios no le permitió dañarme. Si decía los animales manchados serán tu salario, todas las crías eran manchadas. Si decía los rayados serán tu salario, todas las crías eran rayadas. Así Dios le ha quitado el ganado a su padre y me lo ha dado a mí. En cierta ocasión, en la época de celo, tuve un sueño, y en ese sueño veía que los chivos que cubrían a las cabras eran rayados, manchados o moteados. El ángel de Dios me llamó en sus sueños, Jacob, y respondí, aquí estoy. Él me dijo, fíjate bien y verás que todos los chivos que cubren a las cabras son rayados, manchados o moteados. Yo he visto todo lo que te ha hecho Labán. Yo soy el Dios de Betel, donde ungiste una estela y me hiciste una promesa. Vete ahora de esta tierra y vuelve a la tierra de tu familia. Jacob había sido estafado, traicionado, tratado injustamente. Pero vean estas palabras, pero Dios. Tal vez estás en una situación similar hoy. Te tratan injustamente en tu lugar de trabajo. Tal vez te traicionaron o te engañaron en un negocio. Tal vez perdiste mucho dinero. Tal vez perdiste tu casa. Y las cosas pueden parecer malas salvo por 2 palabras. Pero Dios. Jacob dijo, pero Dios no le permitió dañarme. Dios prosperó a Jacob a pesar de que Labán intentó engañarlo. Hay un par de cosas que debemos considerar y que son importantes. Número 1, Dios no cambió la situación de Jacob de la noche a la mañana. Fue a través de un proceso a lo largo de varios años. La mayoría de las veces, la bendición de Dios, su liberación, su victoria en nuestra vida, es el resultado de un proceso, no un evento. Elogiamos el evento, lo aplaudimos, lo predicamos, pero la mayoría de lo que Dios hace es a través de un proceso.
Y me encanta cuando los milagros de Dios pasan. He vivido algunos en mi vida, hemos tenido algunos aquí en la iglesia, son impresionantes. Pero la mayoría de lo que Dios hace es un proceso, no es repentino. Y cuando tenemos la victoria y estamos del otro lado del proceso, algo ha pasado adentro, hemos madurado, hemos crecido, nos hemos deshecho de cosas que son dañinas para nuestro espíritu. De hecho, es oro adentro. Es mucho más valioso que cualquier cosa que Dios haya hecho por fuera, en las que confiamos cuando pasamos el proceso. Y quiero animarlos, aunque Jacob dijo, Dios no permitió que me dañara, debió parecerle que lo dañaban cuando lo vivió. Cuando su propio suegro dijo, mira, el trato que hicimos la semana pasada, voy a cambiarlo. Las cabras con los puntos no son ya tu salario, solo las que tienen franjas son tu salario ahora. Porque todo el ganado nació con manchas. Jacob dijo, no, ¿otra vez? Y luego al día siguiente dijo, ¿sabes? El trato que hicimos ayer lo voy a cambiar. Y una semana después lo cambió de nuevo. Y una semana después lo cambió de nuevo. Debió haber sido difícil pasar por esto. Pero a través del proceso, vio atrás, dijo, Dios no permitió que me dañara. Debió haber sido un golpe emocional para él. Tuvo que haber sido difícil. Pero aceptó pasar por el proceso. Y en segunda, esto es muy importante, el pero Dios de Jacob estaba ligado a algo muy importante. Cuando Dios le dijo en el sueño, he visto lo que Labán te está haciendo, y Dios cambia toda la situación. El Señor lo unió a algo muy específico. Jacob relata el sueño y Dios trata en su vida con sus esposas y también relaciona las cosas. Lo relacionó a lo que pasó cuando puso el pilar y ungió ese pilar con un voto que hizo Dios. Dios relacionó esa victoria, esa liberación, lo que hizo en la vida de Jacob, al voto que Jacob había hecho. ¿Cuál era el voto? Vayan al capítulo 28 conmigo. En ese momento Jacob había escapado de su hermano Esaú por temor a su vida. En el capítulo 28, vamos al verso 18, dice, Jacob se levantó temprano en la mañana, tomó la piedra que había usado como almohada, la erigió como un pilar y ungió aceite sobre ella. Llamó a aquel lugar Betel, a la ciudad que se llamaba previamente Luz. Luego Jacob hizo esta promesa, si Dios me acompaña y me protege en este viaje que estoy haciendo, y si me da alimento y ropa para vestirme, y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios, y esta piedra que yo erigí como pilar será la casa de Dios, y de todo lo que Dios me dé, le daré la 10ª parte. Dios, serás mi Dios, y de todo lo que me has dado, voy a darte la 10ª parte. Hay otra palabra para eso, el diezmo, significa la primera décima. Jacob prometió hacer eso. Y cuando Dios habla con Jacob sobre su liberación y lo manda a casa como un hombre bendecido, dice, soy el Dios a quien hiciste un juramento en Betel. Por 36 años he dado mi diezmo mínimo, la 10ª parte de lo que recibo, a Dios. Mi esposa ha hecho lo mismo, nunca hemos fallado en eso, y puedo decirles que en 36 años Dios ha sido fiel. En los tiempos buenos, en los malos, Dios ha sido fiel, y no lo hemos hecho porque sea una ley, y Dios nos convertirá en polvo y se molestará si no. No se trata de eso. Es una expresión de nuestros corazones hacia Dios. Es lo primero, por lo tanto, dale lo primero y lo mejor. Donde está tu tesoro está tu corazón. También es una expresión de nuestra confianza en Él, como proveedor. Antes de que termine el mes y me vea si algo me sobra, es como el comienzo, lo primero. Le doy la primera parte a Dios, como diciendo, Dios, confiamos en ti. Y saben, algunas personas lo hacen como acto legalista y debe ser una expresión de amor hacia Dios, una expresión de fe hacia Dios. La Biblia dice en Proverbios 3:9 que honremos al Señor dándole la primera parte de todo ingreso, y como resultado Él llenará tus graneros a plenitud. Y Jacob prometió hacer eso, no cuando las cosas comenzaran a verse mejor, lo prometió cuando no tenía nada. Y entonces dijo, Dios, dame algo de comer y que ponerme.
Y por favor, luego devuélveme aquí y te daré la primera décima de todo. Y honró a Dios de esa manera y le mostró a Dios que él era el primero en su vida. Quiero que vayamos al capítulo 32 y leamos lo que Jacob dijo. Ahora está volviendo a la tierra de su familia. En el verso 9 dice esto. Jacob dijo: Señor Dios, mi abuelo Abraham, capítulo 32, verso 9, y de mi padre Isaac, que me dijiste que regresara a mi tierra y a mis familiares y que me prosperarás. No soy digno de tu bondad y fidelidad. La verdad es que me has mostrado a tu siervo. Cuando crucé este río Jordán tenía un bastón, pero ahora tengo 2 campamentos. Cuando hizo esa promesa a Dios, lo único que tenía era una vara. Y vean lo que Dios hizo en su vida. El hombre comenzó con una vara. Puso a Dios primero. Dios lo bendijo. Y Dios cambió las cosas para él, aun cuando Labán, su suegro, intentaba engañarlo. Te aseguro que Dios puede cambiar las cosas y puede hacerlo a tu favor. Sé fiel en honrar a Dios con lo primero y lo mejor. Incluso si estás pasando por un mal momento, incluso si te engañaron, te trataron injustamente, creo que al final de la historia podrás decir: ¿sabes qué? Hubiera sido malo para mí, pero Dios. Vayan a Filipenses, 2 capítulo, por favor. Pablo le escribe a la iglesia de Macedonia. Vamos a iniciar en el verso 25. Filipenses capítulo 2, verso 25. Creo que es necesario enviarles de vuelta a Epafrodito, hermano, colaborador y compañero de lucha, a quien enviaron para atender mis necesidades. Él los extraña a todos y está afligido porque ustedes se enteraron de que estaba enfermo. En efecto, estuvo enfermo y al borde de la muerte, pero Dios se compadeció de él y también de mí, para no añadir tristeza a mi tristeza. Enfermo, casi fallece, pero Dios. Tal vez tu cuerpo está enfermo hoy o tienes a un ser querido que está muy enfermo. Tal vez incluso en lo natural ya pasó el punto de la salud humana. Tal vez ya oíste lo que dijo el doctor, que ningún doctor quiere decir: no podemos hacer nada más por ti. Pero sabes, puede haber un par de palabras que el doctor olvidó en su discurso de muerte, pero suenan fuerte y claro en las Escrituras. Pero Dios. Puede no haber esperanzas, pero Dios aún es misericordioso y compasivo. Pablo dijo: Epafrodito estaba casi muerto, pero Dios tuvo misericordia. Jesús es nuestro sumo sacerdote misericordioso y fiel, quien es el mismo ayer, hoy y siempre. Ayudó a sanar y sanó a los que estaban oprimidos, porque Dios estaba con él y Él es el Señor. Él no cambia. Incluye a Dios en las circunstancias y situaciones de tu vida. Había una señora llamada Lily de la iglesia. Ella y su esposo Carl eran miembros maravillosos y hace años se mudaron a otro estado. Lily era casi ciega, un ojo casi completamente ciego. Tenía 5% de visión. El otro ojo no estaba mejor. Me había dicho que había pasado por 14 cirugías en los ojos. Y los doctores le dijeron: Lily, con el tiempo te quedarás ciega del todo. Pues teníamos el altar abierto después del servicio de la iglesia. Las personas venían y se arrodillaban para buscar a Dios y orar. Y lo hacíamos muy seguido, y Lily me contó la historia luego. Ella había estado viniendo las últimas semanas a buscar a Dios por una respuesta, y cuando caminaba hacia acá, ella dijo: Pastor, el Espíritu Santo me habló y dijo: Lily, eres sanada, ya no necesitas subir. Y ella lo aceptó. Volvió a sentarse en su lugar, no cambió nada. A la mañana siguiente, ella y Carl estaban sentados en el porche disfrutando su café. Era su ritual matutino. Ella estaba viendo esta cosa borrosa y de pronto fue como si alguien le pusiera binoculares o un telescopio enfocado y pudo ver las tejas del techo de la casa de enfrente. Vio arriba y tenían un pino en su patio y dijo: Pastor, pude ver cada rama del pino. Volté y vi los ojos de Carl y le dije: Carl, tus ojos son hermosos. E hicieron un servicio de adoración ahí en su porche. Ella volvió al doctor
Su vista había sido restaurada por completo. Y el doctor le dijo: Lily, lo único que puedo decir es que es un verdadero milagro. Necesitas decirle a tu pastor lo que pasó. Ella vino y me contó toda la historia. Su destino era quedar totalmente ciega, pero Dios. Primera de Corintios capítulo 1. Vayan conmigo, por favor. Primera de Corintios capítulo 1. Consideren su propio llamamiento. No muchos sabios, según los humanos, no muchos poderosos, ni muchos nobles son llamados. Pero Dios, medítenlo, pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil para avergonzar a los poderosos, a lo más bajo del mundo, y lo despreciado eligió Dios, y lo que no es nada para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Tal vez eres el peor y el último, y nadie espera de ti que logres nada en la vida. Tal vez no te dieron las oportunidades que otros tienen, la educación. Tal vez no tuviste los recursos. Tal vez no tuviste personas de influencia en tu vida que te abrieran las puertas. Tu futuro tal vez no luce tan brillante, salvo por 2 palabras. Pero Dios. Dios se deleita en tomar a los torpes y a los débiles, a los fracasados y a los abatidos, y los levanta para hacer cosas poderosas en su vida. Así obtiene toda la gloria. Creo que Dios debió verme desde el cielo a mí, joven, con problemas de drogadicción severos, con problemas de alcoholismo severos, con mucho ruido en la cabeza, y dijo: ¡ay, Gabriel, mira, es perfecto! Puedo hacer algo con eso, y si algo pasa, sabrán que no fue por él. Quiero cerrar con una cosa. Vayan conmigo al libro de Efesios, por favor. A Efesios. Y vayan al capítulo 2. Efesios capítulo 2, verso 1. Estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban según los poderes de este mundo, según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora gobierna a los hijos de la desobediencia. Entonces todos vivíamos impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo los deseos de la carne y la mente. Éramos por naturaleza objeto de la ira como los otros. ¿Qué 2 palabras siguen? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, aun cuando estábamos muertos en pecados, nos dio la vida con Cristo. Por gracia han sido salvados. Muertos por los pecados, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero Dios es rico en misericordia. Y también nosotros, si no fuera por la misericordia y gracia de Dios. Pero Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo amado para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga una vida eterna. Que es Salvador, que es Señor, que Dios que quiere intervenir en nuestras vidas. Y me alegra que no sea un ritual y una ceremonia y seguir reglas y regulaciones. Se trata de una relación amorosa. Amigo, si estás aquí hoy y no conoces a Jesús, no tienes una relación con Dios, pero puedes. Jesús murió por ti. Nuestro pecado nos separó de Dios. Estábamos en un lugar donde estábamos muertos a una relación con Dios. No podíamos saltar la brecha entre Él y nosotros, no por buenas obras, no por sacrificio personal. Y Dios tenía por naturaleza recta que juzgar este pecado, tenía que juzgarlo, no podía haber una relación. Él no puede ignorar nuestro pecado, pero por su amor no nos ignora a nosotros. Y su amor hizo algo fiero, salvaje y furioso. Envió a su Hijo a la cruz a morir por nosotros. Dios derramó su castigo y penalización contra nuestro pecado sobre su Hijo. Jesús voluntariamente fue a la cruz. El clamor de la justicia de Dios fue satisfecho. Jesús murió, pero al 3er día resucitó de los muertos. La Biblia dice que si lo crees, si lo conviertes en el Señor de tu vida, es decir, tu jefe, y le das el asiento del conductor y lo invitas a conducir, Dios tendrá una relación contigo llamada salvación. ¿Por qué no bajas tu cabeza un minuto? Quiero orar. Quiero verte cuando vea el auditorio hoy. Sí,
nunca has hecho a Jesús el Señor de tu vida, no estarías en la iglesia hoy si no tuvieras hambre de algo. Hay una necesidad espiritual en cada persona, un hambre espiritual, un agujero con la forma de Dios en nuestros corazones y alma, que solo puede llenarse con una relación con Dios que tienes a través de Jesucristo. Vamos a orar. Si quieres conocer a Dios, tal vez no estés interesado en un ritual o en una ceremonia religiosa. Quieres conocer a Dios. Si es así, mediten esta oración, mediten conmigo. Oh Dios, me humillo ante ti y quiero agradecerte. Gracias por amarme tanto, que enviaste a tu Hijo a morir por mí. Creo con todo mi corazón que Jesús tomó mi lugar y fue resucitado de los muertos. Jesús, gracias por ir a la cruz. Hoy te pido que seas mi Señor y Salvador. Entrego mi vida a ti. Y desde este momento, a donde me guíes, yo iré. Amigos, si encontraste a Jesús como tu Señor y Salvador al ver nuestra transmisión y Dios ha hecho algo en tu vida por la palabra que has recibido, me encantaría saber de ti. ¿Podrías enviarme un email o escribirme una carta para contarme tu historia? Por favor, quisiera leerla. Bendiciones.